dueño de la vida, al Señor, al que todo lo puede, que los bendiga, que los llene de paz, de salud, que les haga sentir su presencia y que les haga sentir que ustedes no están solos. Hoy iniciamos nuestra catequesis. Vamos primeramente a tener la catequesis para luego poder celebrar la Eucaristía con todos ustedes, los amigos que nos acompañan siempre a esta hora aquí en nuestra experiencia espiritual. Estoy en nuestra capilla de Shalom, Me acompañan algunos amigos de la escuela de los ministerios apostólicos. Iba a decir que de la escuela de evangelización Minuto de Dios, pero no, me dicen que de ministerios apostólicos. Bienvenidos a ustedes por estar con nosotros. Y también está conmigo Marcela y está conmigo Jaime. Bienvenidos. Gracias, qué gusto poderlos saludar a esta hora. Igualmente. Hoy yo quisiera proponerle que meditáramos el Salmo 50 o en algunas Biblias Salmo 51, que lo conocemos en la tradición de la Iglesia Católica como el Miserere. Vamos entonces a meditar un poco este salmo. ¿Y por qué quiero meditar este salmo con ustedes? Porque el Papa nos ha invitado a vivir el año de la misericordia. Y creo que este es uno de esos salmos de la misericordia. Creo que es una escuela de oración que nos invita a aprender a pedir perdón y a reconocer nuestros pecados. Entonces la idea en este momento es que meditemos este Salmo 50 o 51 para tratar de aprender cómo pedir misericordia a Dios. Cómo decirle al dueño de la vida: hey Señor, yo necesito que tú me regales misericordia. Voy a leer el Salmo y luego le voy a pedir a Marcela y a Jaime que nos ayuden con una invocación al Espíritu Santo. Y pedimos al Espíritu Santo que nos dé luces, que nos haga lúcidos y que nos abra el corazón para nosotros comprender bien la palabra que Él nos quiere regalar en este momento. El Salmo dice así: al maestro del coro, Salmo de David, cuando el profeta Natán vino a él después de su pecado con Betsabé. Ten compasión de mí, oh Dios, por tu misericordia. Por tu inmensa ternura, borra mi iniquidad. Lávame y más de mi delito, y purifícame de mi pecado. Reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, y he hecho lo que no puedes ver. Por eso tu sentencia es justa, y eres recto en el juicio. Yo nací en la culpa y en el pecado me concibió mi madre. Tú quieres la verdad en el centro del alma y en el centro del corazón me enseñas la sabiduría. Purifícame con el hisopo y quedaré puro. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme sentir gozo y alegría y que dancen los huesos que rompiste. Aparta tu rostro de mis faltas, cancela mis pecados. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, implanta en mis entrañas un espíritu nuevo. No me rechaces lejos de tu rostro, no retires de mí tu Santo Espíritu. Dame la alegría de la salvación y que el Espíritu generoso me mantenga firme. Enseñaré tus caminos a los descarriados. Los pecadores volverán a ti. Líbrame del delito de la sangre, Señor, Salvador mío, y mi lengua exaltará tu justicia. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tu alabanza. Tú no quieres ofrenda ni holocausto. Si te ofrecieras, no lo aceptarías. El sacrificio que Dios quiere es un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado. Tú, oh Dios, no lo desprecias. Sé propicio a Sión en tu benevolencia. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios justos, holocaustos y ofrendas. Entonces se ofrecerán novillos en tu altar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el Salmo.
Y es el texto que vamos a meditar. Pero les propongo que antes pidamos Espíritu Santo, que antes le pidamos al Dios de la vida que nos regale el don de su Espíritu. Ahí donde estás en casa, cierra tus ojos un momento, abre tus manos en actitud de quien recibe y dile: Señor, aquí estoy, necesitado de tu luz, necesitado de tu sabiduría, necesitado de tu fuerza, necesitado de tu amor. Tú me conoces, tú sabes quién soy, tú sabes qué preocupaciones hay en mi mente, tú sabes qué emociones hay en mi corazón, tú sabes cómo he estado viviendo o qué he estado haciendo. Bendíceme, bendíceme y lléname de ti, porque sin ti nada puedo, sin ti no soy capaz. Ilumíname en este momento con la fuerza de tu Espíritu. Ahí donde estás, hermano, dile: Señor, ilumíname con la fuerza de tu Espíritu. Dame la fuerza, la luz, el amor de tu Espíritu, y permíteme comprender tu palabra, comprender tu verdad de salvación y seguir adelante. Te amo, Señor, y regálame el don de tu Espíritu. Bendito seas, Señor. Háblame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Ilumíname, Señor, con la luz de tu Espíritu. Santo Dios, Santo Dios. Ilumíname, Señor, con tu Espíritu. Vamos, dile en casa: ilumíname. Ilumíname, Señor, con tu Espíritu. Ilumíname, Señor, con tu Espíritu. Ilumíname. Ilumíname, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lo primero que quiero decirles es que este salmo tiene una ocasión muy especial. El versículo 1 y el versículo 2 nos dan una lectura del salmo que seguramente corresponde a la visión que la comunidad tuvo de ese salmo. Y es que David compuso ese salmo luego del pecado con Betsabé. ¿Se acuerdan de ese pecado, verdad? ¿Se acuerdan de todo? Todos se acuerdan del pecado con Betsabé. Betsabé era una señora muy simpática, muy bonita, para papín, tirin, tan, tan, tan. Ella por casualidad se bañó en una terraza que daba contra la terraza del rey David. Siempre ha sido una casualidad. El rey David la vio mientras escribía el computador, la vio. Y quedó impactado por ella. La llamó, como a los 2 meses ella le escribió un mail: David, estoy embarazada. Y David dijo: Dios mío, ¿yo qué hago? Y entonces a David lo único que se le ocurrió fue llamar al esposo de ella, que estaba en la guerra, Urías, y traerlo. ¿Te acordás? Y dijo: lo traigo. Y entonces cuando lo trajo le dijo: mira, tú has sido tan buen guerrero que yo te invito a que vayas a tu casa. Tenía tanto tiempo en la guerra
iba a su casa y cuando tuvieran el niño decían, no, era 7 mesino, ¿cierto? Y listo. Bueno, pero Urías no fue. Entonces dijo, no, esto con alcohol no falla. Muchos pierden el sentido, pierden la vida, acaban con sus familias con el alcohol. Vamos a emborracharlo. Y comenzaron taqui, 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 taqui. Comenzó, yo no sé cómo lo emborrachó, yo no sé si fue con frías van, frías vienen, pero lo emborrachó. Cuando ya lo tuvo todo turuleto, le dijo, bueno, vete a tu casa. Le dijo, ¿por qué no vas a tu casa? Ve a tu casa. Claro, borracho llega a la casa, haga o no haga, le pueden decir que el niño es de él. Pero, ¿qué hizo Urías? No fue. Urías no fue. Y entonces a David, en ese corazón proclive al pecado, lo único que le queda es matarlo. Imagínate que con él manda la carta con la cual da la orden de que lo maten. Manda con él, con el mismo Urías, manda la carta a Joab, a su general, que por favor, cuando esté, que lo pongan en el lugar más peligroso y que cuando comience la pelea se aparten y lo dejen solito ahí. Oiga, usted se da cuenta que allá hay cualquier cantidad de pecados. Allá hay adulterio, allá hay mentira, allá hay traición, allá hay asesinato. Mejor dicho, es un pecado, tú sabes, grandote. Y dice la tradición que cuando Natán lo va a ver, usted sabe que el profeta, como tenemos que ser todos los bautizados profetas, va donde David y le canta la tabla y le dice, David, cometiste pecado. Y dice el salmo que acabamos de leer en los 2 primeros versos, que cuando Natán se va, David, que se da cuenta de su pecado, toma conciencia de la barbaridad que ha hecho, pide perdón a Dios. Y pide perdón con este salmo. Y entonces yo quisiera meditar con ustedes el salmo. Lo primero, miremos el verso 3 y el verso 4. Ahí en el verso 3 y en el verso 4 encontramos lo que pudiéramos llamar una petición de perdón. Petición de perdón, que está explicada como purificación. Pide que lo purifique, que es una manera de decir, perdóname. Si tú te das cuenta, allí encontramos cosas muy interesantes. Vamos a mirar el verso 3. Lo que pasa es que estas letras se ponen pequeñas ahora, yo no sé por qué. Pero últimamente estas letras se han vuelto cada día más pequeñas. No son los años y no son mis ojos que están muy bien. Es esto, que tiene la oportunidad de agrandar la letra y de ponerla chiquita. Bueno, mire lo que dice el versículo 3. Dice, ten compasión de mí, oh Dios, por tu misericordia, por tu inmensa ternura, borra mi iniquidad. Lávame y más de mi delito y purifícame de mi pecado. Dice 3 palabras para expresar lo malo que hizo. Lo llama iniquidad, lo llama delito y lo llama pecado. Si nosotros vamos al hebreo, que es donde esto se escribe en hebreo, miremos esas 3 palabras y nos encontramos con 3 palabras distintas para expresar la maldad que el hombre hace. La primera palabra es jatá. Jatá es cuando el arquero lanzador de flechas, no el arquero, no el goalkeeper, no el que tapa arco, sino el arquero, el que usa arco. El arquero, cuando el arquero coge una flecha y la tira y no da en el blanco, eso se llama jatá. Vamos a suponer que yo quería pegarle la flecha ahí en todo el corazón. En ese corazón hermoso quería yo pegar el tiro. Y entonces lancé la flecha y la flecha cayó aquí. ¡Tac! No dio en el blanco. Eso se llama jatá. Es decir, son los actos fallidos. Es cuando yo actúo como Dios no quiere que actúe. Es cuando yo hago lo que Dios no espera de mí. Es cuando yo no doy en el blanco. Es cuando yo, por mis maneras, por mis rabias, soy capaz de no pegar. Tengo un desacierto en la vida. Muy bien, Jaime, un desacierto.
Es decir, hago lo que no es bueno a los ojos de Dios. O hago lo que la otra persona no espera de mí. Yo no sé si les ha pasado. La esposa no espera que el esposo reaccione así. Y el esposo reacciona así. Y ella siente que él tuvo un desacierto, que él no dio en el blanco. Un amigo esperaba lealtad de su otro amigo y su amigo no fue leal. Entonces él dice, tuvo un desacierto. Jatá. La segunda palabra es pesha. P-E-S-H-A. Pesha. Y pesha es cuando se rompe la armonía. Pesha es si yo tirara esto allá al piso, tirar esto por allá, tirar y volviera esto un desorden. Iba a decir una palabra costeña, pero no. Y yo volviera esto un desorden. Ahí estaría haciendo un pesha. Estaría desarmonizando lo que está armonizado. Dime si no fue lo que hizo David. Muy seguramente las relaciones entre Urías y las relaciones de Betsabé eran armoniosas. Y él llega y desorganiza todo. Tercero, Agón, A-W-O-N, Agón, que es cuando yo rompo mi relación con Dios, cuando yo no cumplo la legislación de Dios, y tiene una cierta connotación sexual. Es decir, es cuando mis actos sexuales transgreden la norma de Dios. Eso se llama agón. En el fondo, ¿qué es lo que está mostrando el salmista? El salmista está mostrando que está arrepentido de todos los pecados cometidos. Mira que no está pidiendo por una cosita, está pidiendo por los desaciertos, por el desorden que armé, por romper mi relación contigo. Es decir, cuando tú y yo rezamos con ese salmo, tú y yo no le estamos pidiendo a Dios por un pecadito, le estamos pidiendo a Dios por todo lo que hemos hecho mal. Porque en nuestra vida hay desaciertos, en nuestra vida muchas veces desorganizamos las cosas, las relaciones, y muchas veces rompemos nuestra relación con Dios por comportamientos que no están bien. A ver, venga, tiene que hablar aquí al micrófono. Que utiliza tres palabras que tienen que ver con el número 3, que sabemos en la Biblia el significado que tiene. Sin duda, sin duda. Es decir, claro, está toda la simbología. Y ahora vas a subrayar eso que acabas de decir, lo vas a subrayar con lo que sigue. Porque pide tres cosas. No solo usa tres palabras para mostrar su pecado, sino que además de eso le pide tres cosas. Y las tres cosas que pide son tres verbos. Tres verbos pide. Uno, cancelar. Entendió el pecado en sentido comercial. Cuando uno tiene una deuda, a mí me pasaba cuando era niño. Ahora que estoy grande ya no tanto. Pero cuando era niño yo tenía una deuda y yo le decía a mi papá, cancélala. Y mi papá iba y la cancelaba. Y me dejaba libre. Lo primero que pide el salmo, lo primero que pide el salmista es: Señor, cancela la deuda que tengo, cancela la deuda. Y eso tiene todo un sentido en la redención. No olviden que el Redentor era eso. ¿Quién era el Redentor? El Redentor es una figura que aparece en el segundo Isaías. En el Deutero Isaías aparece el Redentor. En esa época en la que el pueblo estaba en el exilio de Babilonia. Y el Redentor es aquel que paga el rescate por mí. ¿Quién es el Redentor? El que paga el rescate por mí. Yo siempre pongo un ejemplo que es muy sencillo, pero que lo voy a volver a poner. Cuando yo era niño, hace poco, porque sigo siendo niño, dice que el que no sea niño no entrará al reino de los cielos, ¿verdad? Cuando yo era niño me gustaba mucho jugar fútbol en la mitad de la calle. Pues en Santa Marta, pues eso era muy normal, jugar fútbol en la mitad de la calle, en la cuadra ahí. Es decir, como no habían tantos carros ni nada, no era peligroso ni nada, era una cosa chévere. Y entonces, claro, uno hacía su bola de trapo.
Es decir, no nos compraban cosas. No es como ahora que todo lo compran. No es como ahora que todo, ay papi, yo quiero un iPod. Un iPad, no, en esa época tocaba hacer los juguetes un poco, ¿verdad? Te estoy hablando de finales de los años 70, inicio de los años 80, ¿verdad? Y entonces nada, yo hice una buena bola de trapo, pero mira, eso tenía media, no les puedo contar qué más tenía, y yo la amarré y eso estaba, mira, quedó una bola de trapo bien. Ah, no, eso no había nada, eso es una bola de trapo. Esa bola de trapo, si yo las hubiera patentizado, mira, me hubiera hecho rico y no fuera cura hoy. Oiga, y entonces salimos a jugar. Pero por mi casa había una señora que apenas uno salía a jugar, ella abría la puerta de la casa y se sentaba en la puerta. Y era una señora que tenía un problema en una pierna. Pero apenas la bola entraba a su casa o a la jarra, ella cerraba la puerta con parecía un puntero derecho, pues ahí sí ahí sí no cojeaba ni nada, ¿viste? Y cerraba la puerta. Bueno, entonces nosotros salimos a jugar. ¿De quién era la bola? Mía. ¿Quién la había hecho? Yo con mis manos. Era mía. Oiga, y comenzamos a jugar. No habíamos jugado 1 minuto y medio cuando uno de mis hermanos patea, ¡pum! Y a que no adivinan dónde cae la bola. A donde la señora esta. Y esta señora cerró la puerta, ¡pum, pum! Queda decomisada. Y yo le dije, por Dios, queda decomisada, pero ¿por qué? Queda decomisada. Pero señora, mire, la hice yo mismo. No, está decomisada. Sí, pero entonces yo le dije, pero hagamos algo. Ya que usted dice que yo tengo una deuda con usted, pues se la cancelo. ¿Cómo se la podría cancelar? Bueno, si usted me hace 1 semana de mandados, yo le devuelvo la bola. 1 semana yendo a comprar todo lo que la señora necesitaba. Era en la época en la que los niños hacíamos mandados, ¿no? Ya hoy dolorosamente el mundo se ha vuelto tan conflictivo, tan difícil, hay otros servicios que eso no pasa, pero en esa época, como vivíamos en un barrio que era realmente seguro, entonces, pues nada, a mí me tocó pagar rescate. Eso que yo hice con mi bola es lo que hace el Redentor con nosotros. Nosotros somos hechura de las manos de Dios. Somos de Dios, pero que hemos quedado atrapados por el pecado. El pecado nos ha atrapado y pidió un rescate para liberarnos. Y el que paga el rescate es nuestro Redentor, que todos sabemos quién es y cómo pagó ese rescate. Lo pagó con su sangre. Es Jesús el Señor. Entonces lo primero que pide el autor del Salmo es: Señor, cancela mi deuda. Cancela mi deuda. Es decir, rompe todas esas facturas y que yo no tenga nada pendiente. Lo segundo es lavar. Lávame. Que la palabra hebrea que usan, y no la voy a seguir repitiendo porque no es una clase de hebreo, ¿no? La palabra hebrea que usan tiene que ver con el lavar de la ropa de la liturgia. O sea que esa ropa tiene que ser impecable. Entonces, lávame. Mira, si ese pecado, si ese desacierto, si ese desorden, si esa transgresión de tu norma ha dejado una mácula, ha dejado una mancha en mí, yo te pido, Señor, que me laves. Y tercer verbo, el verbo purificar. Y el verbo purificar aquí tiene que ver con hacer brillar las cosas. Aquí purificar tiene que ver con cuando tú coges un utensilio y le echas esa yo no sé cómo se llama eso, ¿qué? Brillametal, le echas brillametal y comienzas es decir, aquí el sentido de purificar es: Señor, que yo vuelva a tener el esplendor anterior. Que claro, que yo vuelva a tener el esplendor, que yo pueda tener el esplendor anterior. ¿Tú decías? Que pueda reflejar el rostro de Dios en mí. Cuando Amén. ha brillado, se refleja en el otro, y yo soy ese reflejo. Amén. Pero también soy reluciente, también estoy siendo luz al mismo momento. Ok, chévere, estos se parecen predicadores, qué bueno. Ambas afirmaciones son válidas.
Ambas afirmaciones son válidas. Que yo vuelva a recuperar mi luz ante los demás, mi esplendor ante los demás, como tú dices, que yo vuelva a expresar a Dios, que Dios se transparente en mí. Oiga, eso es lo primero. Qué hermoso. Son 3 verbos que usa, o 3 palabras que usa y 3 verbos, que ojalá tú hoy le pidas eso al Señor. Señor, cancela mi deuda. Reconozco mi pecado. Señor, lávame. Señor, purifícame. Esa es la primera parte del salmo. ¿Está clara? ¿Sí? ¿Está claro? Jaime y Clarito. Bien. Vamos a la segunda parte. La segunda parte es la confesión del pecado. La segunda parte va del versículo 5 al versículo 8. Recuerden, versículo 1 y versículo 2 es el título, la ocasión. Versículo 3 y versículo 4, la petición de purificación. Versículo 5 al versículo 8 es la confesión del pecado. Vamos a mirarlo aquí para no irnos del texto. Reconozco mi pecado, tengo siempre delante mi pecado. Contra ti solo pequé y he hecho lo que tú no puedes ver. Por eso tu sentencia es justa y eres recto en el juicio. Yo nací en la culpa y en el pecado me concibió mi madre. Tú quieres la verdad en el centro del alma y en el centro del corazón me enseñas la sabiduría. Ahí quiero señalar varias cosas. Aquí las tengo bien anotadas para que no se me olvide. Varias cosas quiero señalar ahí. Primero, el reconocer el pecado. No se puede pedir perdón si uno no reconoce el pecado. Porque hay gente que va y bueno, perdóname, yo no hice nada, ¿oíste? Tú eres que eres tonta y que eres una... Pero perdóname. Tú eres la culpable, pero perdóname. No, eso no es una petición de perdón. Eso es otra cosa. Y en eso tenemos que ser conscientes. Si tú vas a pedir perdón, si tú vas a decirle, Señor, perdóname, es porque tú reconoces tu falla, sin excusas, sin justificaciones, porque nosotros somos buenos. Mira, lo que pasa, yo no quería hacer eso. Lo que pasó fue que cambió la fase lunar. Y entonces Saturno influyó a la luna y por eso yo te grité. Hombre, no. Si tú quieres pedir perdón, reconoce tu pecado. Acéptalo. Es lo del hijo pródigo. A mí me fascina el hijo pródigo por eso. Cuando el hijo pródigo va donde el papá, el hijo pródigo le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. No le dicen, yo me fui de la casa porque tú eras insoportable. Yo no me quería ir, pero me tocó irme. Yo no me iba a malgastar la plata, pero las muchachas cobraban mucho. Y no le dice eso. Él no dice eso. Él, ustedes se ríen, me parecen peligrosos. Él acepta su culpa. Eso es lo primero. Este hombre reconoce su culpa. Pero segundo, no solo reconoce su culpa, sino que además dice que la culpa está presente en su vida. Casi que es como obsesivo. O sea, no solo lo reconoce, sino que además se siente mal. Y cuando uno se siente mal, uno recuerda eso que hizo. Cuando uno sabe que no actuó como debía actuar, la culpa está ahí. Uno mira televisión y sale el pecado en la televisión. Uno mira para allá y es decir, es porque uno sabe que hizo mal. Uno sabe que no actuó como debiera actuar. Oiga, acepta su condición. No solo reconoce su culpa, sino que reconoce su condición. En la expresión del hijo pródigo es lindo, porque es decir, trátame como tú quieras. Porque hay algunos que piden perdón pero ponen condiciones. Bueno, está bien, yo pequé, pero no me vas a castigar. Me tienes que dar plata además. Es más, me tienes que felicitar porque estoy reconociendo mi culpa. No. Si tú, escúchame bien, si tú reconoces tu pecado, tú aceptas tu condición. Y cuando uno ha pecado, no está en la mejor condición. No está en la mejor condición. No puede uno poner exigencias. Condiciones. A mí me toca profundamente el momento en que el hijo pródigo cae en la cuenta, despierta
y se va a empezar a levantar. Esa parte que es el versículo 17, cae en la cuenta de que estaba sufriendo por lo que había hecho con el dinero, pongámoslo por ahora. A mí me encanta porque la palabra griega que usan ahí, yo no soy biblista, pero me gusta leer mucho los textos griegos, afortunadamente algo sé de eso, alguna palabrita sé. La palabra dice interiorizando. Es decir, solo uno cae en cuenta de lo que ha hecho cuando uno interioriza. Si uno no interioriza, uno no se da cuenta de su pecado. También cuando le llega una luz, le llega una iluminación, podríamos decir, para darse cuenta que ¿por qué estoy acá si allá estaba? Y solamente he de ir a pedir y a reconocer lo que dice: Padre, voy a decirle esto y esto. Claro. He pecado contra ti y contra Dios, no merezco que esta ahorita esté explicando. Claro, lo que sucede ahí es que lo importante ahí es que esa iluminación se da en el interior del hombre. En la vida práctica es lo que hacen con los alcohólicos o los drogadictos. Reconoce su alcoholismo, reconoce su drogadicción, reconoce su problema para poder salir de él. Si no lo reconoce, seguirán el problema. Y eso es muy cierto, y nosotros dolorosamente a veces no queremos reconocerlo. Nos autojustificamos, ponemos excusas. Yo he oído las excusas más, las inverosímiles, las más inverosímiles. Oiga, pero avancemos un poquito más. A mí que me impresiona que él entiende, y esto es muy importante para que las personas que son espirituales o que quieren caminar en el camino de la espiritualidad comprendan algo. Mira, él no ha pecado contra Dios. En el peor de los casos él pecó contra Urías, contra Betsabé y contra él mismo. O sea, aquí no dice que dejó de ir a misa. Aquí no dice que no oró el rosario en las noches. Su pecado es un pecado contra los otros. Pero miren lo interesante: cuando uno peca contra los otros, rompe su relación con Dios. Bello esto, ¿ah? Cuando tú pecas contra tu esposo, contra tu esposa, contra tu hijo, contra tu hija, no solo contra ellos pecaste, sino que rompiste tu relación con Dios. Por eso él dice: contra ti solo pequé. Y alguien podría decir: pero es que no peco con Dios. Claro, porque es que el pecado tiene una dimensión divina, una dimensión social, una dimensión humana. Por eso la reconciliación también la debe tener. Por eso yo lamento que algunos no quieran celebrar el sacramento de la reconciliación. No, es que otro hombre, pero es que fue un hombre el que le fallaste. Porque es que él le falló a Urías, él le falló a Betsabé, él se falló a sí mismo como rey. Pero con esas acciones destruyó su relación con Dios. Hay un elemento más que me parece importante tener presente, y es eso que dice: yo nací en la culpa y en el pecado me concibió mi madre. El verbo hebreo que usan ahí, que es un verbo casi que impronunciable, porque no tiene consonantes, entonces no tiene vocales, entonces me puedo dañar la lengua si lo intento pronunciar. Tiene una concepción, algunos han encontrado un cierto elemento sexual. Claro, dice me concibió. Y es el mismo verbo que se usa para cuando los animales están en celo, cuando se van a parear. Entonces, eso llevó, y quiero ser tajante, eso llevó a que se hiciera una lectura negativa de la relación sexual. Es decir, cuando él dice pecador me concibió mi madre, no está diciendo que el acto por medio del cual lo concibieron fuera pecaminoso. No. Yo no creo que en la Biblia haya esa visión. Es más, yo creo que esa visión, que sí existe en algunos cristianos, es posterior y tiene que ver más con escuelas filosóficas, platonismo, neoplatonismo, estoy pensando en Plotino, y no en la palabra. Lo que el autor, escúchenme bien, quiero ser claro para que nadie me vaya a malinterpretar. Lo que estoy diciendo es que yo no creo que él diga que es pecador porque lo concibieron a través de un acto sexual. El sexo, la sexualidad,
la genitalidad es un don de Dios. Y bien vivida, vivida en el contexto del matrimonio, vivida en el contexto de la dignidad, vivida en el contexto del respeto, ayuda a que la gente sea feliz. No le tenga miedo a hablar de eso. En el último texto mío, en el último libro mío, que se llama Si estás enamorado no te cases, y si estás casado ama para siempre, yo toco el tema de la sexualidad. Y algunos se ruboriza, porque es que estamos acostumbrados a creer que eso es una cosa. No, es humano. Si ya tú me vas a hablar de las aberraciones, si ya tú me vas a hablar de las parafilias, si ya tú me vas a hablar de la manera tan como lo estamos viviendo, ya es otra cosa. Pero yo creo que es un don de Dios. Yo creo que el Salmo aquí, y perdónenme los teólogos, si hay un teólogo me perdona, yo creo que el Salmo aquí está de alguna manera hablando de la propensión al pecado que tiene el humano. Creo que eso los moralistas, los que estudiaron moral, lo acercan a aquello que llaman pecado original. Que de alguna manera hablamos de una incapacidad original. Es decir, lo que el texto está diciendo es: nosotros somos propensos al pecado, proclives al pecado. Nosotros somos propensos, somos proclives al pecado. Es decir, el pecado nos atrae. De alguna manera el pecado nos atrae. Es que esta Betsabé no le dijo no obligó a David. Es que David, eso más adelante Pablo lo va a trabajar con la expresión sars, carne. Lo va a trabajar. Nosotros tenemos esa tendencia al pecado. Inclinación, propensión. Por eso es que él ahorita va a pedir espíritu nuevo. No sé, pero tú me ibas a decir algo. ¿Cómo entender cuando él dice, como pecador me concibió mi madre? Así es que dice, bueno. Así dice. Entonces sería que la madre es pecadora. ¿Cómo entender? Porque si ella la concibió, pues estaríamos viendo que ella es pecadora. No, yo sí, claro, entiendo tu pregunta, pero inmediatamente soy tajante. Yo creo que a todos nosotros nos concibieron en pecado. No porque mi mamá sea no porque mi mamá no esté casada, al contrario, mi mamá estaba casada con mi papá desde siempre, desde antes que yo naciera, desde antes que yo me concibieran. No, yo no estoy hablando de eso. Yo creo que es que a no ser que a ti te haya concebido un extraterrestre, a no ser que tú seas hija de un ángel o hijo de un ángel, tú desde tu concepción eres pecador. Reconocer toda la humanidad, lo que hay en mí como humano y a la tendencia humana que tenemos nosotros. La inclinación. A mí me gusta la palabra ser proclive a. Sí, bueno, yo no sé, espero. También tenemos la inclinación dentro del ser humano, característica de hacer el bien, que es lo que debemos hacer, pero no podemos quitar la inclinación a hacer el mal. Correcto. Sí, claro que necesitamos el Espíritu Santo. Entonces tenemos eso claro. Doy un paso más. Sigue diciendo el texto. A mí me encanta. Habla de cómo, si uno es sincero, la palabra hebrea es emet, si uno es sincero y reconoce ante Dios su situación, Él se vuelve un maestro de sabiduría. Es decir, cuando tú ante Dios abres tu corazón con sinceridad, abres tu corazón ante Dios y lo dejas actuar, Él sabiamente te hace nuevo. Él sabiamente te reconstruye. Él sabiamente te hace vivir de una manera distinta. Dice el texto: y en el centro del corazón me enseñas la sabiduría. Y en el centro del corazón me enseñas la sabiduría. Pero se me está viniendo el tiempo, entonces demos un paso más. Miremos ahora del versículo 9 al versículo 11. Es una meditación de las partes de este salmo. Versículo 9 al versículo 11, miremos. Purifícame con el hisopo y quedaré puro. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme sentir el gozo y la alegría y que dancen los huesos que rompiste. Aparta tu rostro de mis faltas, cancela mis pecados. Es hermoso, ¿no?
Yo no sé ustedes, pero a mí me encanta el Salmo. Primera palabra que quiero trabajar es hisopo. El hisopo es un vegetal pariente del orégano. Un vegetal pariente del orégano que tiene un sentido aromático, pero además tiene cualidades esterilizantes. Es decir, cuando uno quiere que algo quiere esterilizado, uno echaba hisopo. De hecho, la palabra hisopo también significa hoy para nosotros un asperjario, ¿se dice? Aspersor. Sí, un aspersor. Entonces, pero aquí la palabra hisopo es eso, es un familiar del orégano que usaban para los ritos, que usaban para los sacrificios, que usaban para limpiar las cosas después. Sí, era como del alcohol de la época, digamos eso. De hecho, el hisopo se usó en la Pascua. ¿Te acuerdas que ellos tienen que asperjar los dinteles con la sangre del cordero? Bueno, eso se hace con hisopo, para que no quede bacterias, no quede nada allí. Qué hermoso, porque él le dice, purifícame con el hisopo. Señor, esterilízame, le dice, que no quede en mí nada del pecado. Qué cosa hermosa. Es casi que decirle, Señor, échame alcohol, échame mercholate. ¿Qué más sirve para esterilizar? Agua oxigenada. Señor, ¿cómo? Échame bicarbonato, Señor, que yo quede esterilizado, es decir, que no haya ni un poquito de pecado en mí. Qué hermoso. Señor, rocíame con el hisopo. Señor, que yo quede, el verbo es purificar, que yo quede purificado. Y ojo, pero después dice una cosa que me encanta aún todavía más, y es la nieve, que yo quede blanco como la nieve. La afirmación es clara. Si el pecado me vuelve opaco, el perdón de Dios me devuelve el brillo. O sea, esa es la idea que está detrás de esas afirmaciones, de esas imágenes tan lindas, de esas imágenes tan preciosas. Si el pecado me vuelve opaco, el perdón de Dios me devuelve, Marcela, el brillo, me devuelve el esplendor. Si el pecado no permite que yo refleje a Dios en mi vida, el perdón me devuelve la posibilidad de que yo presente con mi actuar, con mi vivir al Dios de la vida, con mi actuar, con mi vivir al Señor que todo lo puede y que todo lo hace. Oiga, mis hermanos, no sé ustedes, pero a mí me pareció genial, me encantó. Son expresiones y se recrea en eso. Y hay otra imagen hermosa que sin duda este man leyó a Ezequiel. Este tipo leyó a Ezequiel. Aquí el texto, aquí como está traducido, no me ayuda mucho, pero cuando tú lo lees en hebreo, cuando tú miras la traducción, en otras Biblias queda más fácil. El pecado le devuelve a los huesos secos, el perdón le vuelve a los huesos secos por el pecado la carne. Los llena de vida. Mira que él dice, aquí la traducción dice, y que dancen los huesos que rompiste. Unos huesos bailando, pero para eso tienen que tener tendones, músculo. Y eso ¿te acuerdas que eso lo usa Ezequiel allá en el valle de los huesos secos? Hermoso. Voy terminando. Se me vino un aguacero tan temprano. No importa, esa lluvia, eso que suena es la lluvia, ni modo. Ahorita es más, ahorita me muestra cuando esté lloviendo fuerte, me muestra cómo el Señor en esta mañana está mandando a llover. Luego dice, versículo 12 al 14, para ir terminando, versículo 12 al 14, oh Dios, crea en mí un corazón puro, implanta en mis entrañas un espíritu nuevo, no me rechaces lejos de tu rostro, no retires de mí tu Santo Espíritu, dame la alegría de tu salvación y que el Espíritu generoso me mantenga firme. Oiga, primero el verbo crear. El verbo crear en hebreo es baraj. Baraj, con B grande, baraj. Y no es el concepto griego de crear. El concepto griego de crear es sacar de la nada.
No hay nada y lo creó. Ese es el concepto griego de crear. Marcela, en hebreo crear no es eso. En hebreo crear es ordenar, organizar. ¿Qué había al principio de la creación? Si eso lo hubiera escrito un griego, dice, al principio no había nada. Pero como lo escribe un hebreo, dice, al principio todo era caos. ¿Y qué es crear? Es organizar. Separó las aguas de la noche del día, separó. Pues bueno, él le dice, crea en mí un corazón nuevo. En el fondo lo que le dice, Señor, organiza mi corazón. ¿Qué hace el pecado? Le coge a uno el corazón y se lo pone patas arriba. Es bello lo que está diciendo. ¿Qué hace el pecado? Te desorganiza el corazón. El pecado, ¿qué hace? Pone lo menos importante de primero. Y lo más importante lo mete allá de último. Y todo se vuelve un desorden. Desarmoniza todo. Entonces él lo primero que le dice, Señor, crea en mí un corazón nuevo. Señor, yo necesito, yo te suplico que tú organices lo que mi pecado ha desorganizado. Sí, otra vez, mi vida es un caos. Cuando uno está lleno de pecado, la vida se le vuelve un caos. Y entonces pelea uno con la esposa y pelea con el hijo y pelea con los hermanos y la plata no alcanza y se vienen unos líos. Ese es el pecado. ¿Por qué yo invito a la gente a que no peque? Porque el pecado le destroza el oído. Mira, tú ves a una persona que está luchando con el pecado y una persona que está organizadita, el presupuesto le alcanza, no. Cuando se mete el pecado, eso se vuelve tú sabes, un desorden. Lo primero que él dice es, crea en mí un corazón nuevo. ¿Por qué un corazón? Para el hebreo, lepa, que es corazón, significa el centro volutivo e intelectivo del ser humano. O sea, para un hebreo el corazón no es esto. No es esto. Porque esto es un pedazo de músculo. Coge sangre de aquí, echa sangre para allá, coge sangre y cuando se... Pero es lo mismo. ¿Sí o no? Pero cuando el hebreo dice un corazón, no está hablando de esto. Está hablando de Señor, que mi centro volutivo, que yo me imagino que será la amígdala, aquí en la corteza cerebral, y mi centro intelectivo, emotivo y el intelectivo sea nuevo. En el fondo lo que está diciendo es, mira, vamos a decirlo en términos nuestros. El salmista está diciendo, Señor, organiza mis emociones. Eso es lo que está diciendo. Cuando él dice, crea en mí un corazón nuevo, lo que le está diciendo es, Señor, organiza mi emoción. Porque las emociones a uno se le ponen patas arriba. Comienza a sentirse, una señora me decía el otro día, es que yo soy una mujer marchita, me decía una señora el otro día. Sola entre la multitud, me decía la señora. Y claro, porque tenía todas las emociones fragmentadas, dispersas. O mis pensamientos. Cuando él le dice, Señor, crea en mí un corazón nuevo, lo que le está diciendo es, Señor, organiza mis pensamientos. Pero ojo, no solo pide corazón, sino que después pide un ruaj nuevo. Un ruaj nuevo, un nuevo. Dame un aliento nuevo. Que lo que me impulse, Señor, no sean mis deseos. Que lo que me impulse, Señor, no sean mis ganas de placer. Que lo que me impulse sea tu espíritu. Que lo que a mí me mueva a actuar, que lo que a mí me mueva a vivir, sea tu aliento divino. Yo no sé ustedes, pero yo con eso quedé emocionado, tú sabes. Yo he estado emocionado desde que preparé esto y lo voy a repetir en estos días, en día a día. Porque desde que preparé esto estoy emocionadísimo. Porque yo enseguida pienso en Jeremías 31-33. ¿Te acuerdas de la alianza? ¿Dónde se va a hacer la alianza? Ya no se hará en piedra, sino en el corazón. Todo esto me ayuda. Vamos a terminar. Y luego viene lo más importante, el compromiso, una promesa. Tú no te puedes quedar en decir, Señor, perdóname. Yo te digo, perdóname, que no lo voy a volver a hacer. Ahí está el compromiso.
Sí, un nuevo proyecto, una nueva manera. El hombre hace un nuevo proyecto de vida en este pedazo. Yo voy a ser nuevo, entonces todo lo mío va a ser un nuevo proyecto de vida. Ahí va a terminar el salmista. Claro, pero aquí no solo tiene que terminar el salmista, y tenemos que terminar nosotros. Porque es que a veces uno pide perdón, pero no quiere cambiar. Te pido perdón, pero voy a seguir llegando tarde. Te pido perdón, pero voy a seguir siendo el mismo sinvergüenza. Yo te pido perdón, pero a la otra no la puedo dejar. Te pido perdón, pero voy a seguir gastándome la plata en ron. No se la voy a poder traer a los muchachos, sino... O sea, eso no tiene sentido. Si pides perdón es porque te vas a comprometer a vivir de una manera nueva. Y es lo que el salmista dice, versículo 15 y versículo 19. Dice el salmista: enseñaré tus caminos a los descarriados. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de delitos de sangre, Señor, Salvador mío, y mi lengua exaltará tu justicia. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Si te das cuenta, ¿él a qué se compromete? A hacer transparencia de Dios. ¿A qué se compromete? A hacer transparencia de Dios. Pero vamos a terminar. Vamos a mirar la última parte del Salmo, que tal vez es la parte más importante, creo yo. Porque no basta con pedir perdón, no basta con reconocer la culpa, sino creo que es necesario hacer un compromiso. El compromiso de que no voy a volver a fallar. El compromiso de que no voy a volver a cometer ese error. Sí, porque es que perdonar a alguien que uno sabe que la va a volver a hacer es hasta enfermizo. Perdónenme, pero eso es enfermizo. O sea, yo te perdono si realmente tú estás en la disposición de luchar contra eso, de no volver a fallar en eso. Si tú estás en esa actitud, yo no tengo ningún problema en hacer todo mi esfuerzo y perdonar. Entonces miren lo que hace este hombre, le va a cambiar la vida. Es un proyecto nuevo. Claro, tiene corazón nuevo y tiene espíritu nuevo. Es decir, es un ser nuevo. Y si tú te das cuenta, lo que él dice es precioso, porque se compromete. ¿A qué se compromete? Se compromete a ser predicador. ¿A qué se compromete? A hacer transparencia de Dios para los hombres. ¿A qué se compromete? A recuperar, a mostrar en su esplendor la gloria de Dios. Mira lo que él dice, versículo 15, dice: enseñaré tus caminos a los descarriados. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de los delitos de la sangre, Señor, Salvador mío, y mi lengua cantará, proclamará tu justicia. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tu alabanza. Oiga, se compromete a que su vida sea un aleluya para Dios. A mí me parece que cuando él dice, y mi boca anunciará tu alabanza, lo que está diciendo es: yo diré aleluya. Mi vida toda será un aleluya para ti. Hasta ahí llega el salmo, hasta el compromiso. Luego le añadieron, en tiempos posteriores, yo creo que exílicos, en pleno exilio o un poquito posexílico, le añadieron los últimos 2 versos. O sea, el salmo original estaba hasta ahí. Ahora ya me miró Jaime con cara: ¿y cómo sabe eso, padre? Jaime, muy simple, Jaime. Porque la primera parte viene en singular y estos 2 versículos vienen en plural. El sujeto cambia. Mientras que en la primera parte es un solo ser humano el que está hablando: yo soy pecador, me concibió mi madre. Ya los 2 últimos versículos van a hablar en nuestra Jerusalén, nuestras murallas. Ya tú te das cuenta que entonces ha cambiado el sujeto. Y por crítica textual nos damos cuenta que es un añadido. ¿Por qué se dan esos añadidos? Y expliquemos enseguida. Lo que pasa es que a veces desconocemos los procesos literarios de las Sagradas Escrituras. Por eso yo les invito a estudiar Biblia, por eso yo les invito a ir a los cursos bíblicos que dan en sus parroquias, por eso les invito a leer buenos autores de la Biblia. Es muy importante, porque después le meten los dedos en la boca a uno. A veces a mí me hacen preguntas en el Twitter y me reclaman con cosas que ya yo no puedo entrar a discutir, ¿me comprendes? Porque la persona no tiene ningún conocimiento previo, porque la gente cree que con leerla sí ya basta. Bueno, basta para entender la vida, pero no basta para conocer la profundidad de la verdad de salvación. Oye,
¿Por qué se añaden esas cosas? Muy simple, porque se hacen relecturas. Tú sabes que eso está guardado ahí en papiros. Y entonces, bueno, lo tenían antes. Y cuando ellos están viviendo allá en Babilonia, o ya están saliendo de Babilonia, rezan el Salmo. Pero alguien dice, oye, debemos pedir algo más. Y le añaden, todo es canónico, todo es palabra de Dios. Hoy en día sabemos de muchos textos que han sido añadidos. Muchos textos, muchos. Decimos esto es añadido. Por eso, porque son nuevas las palabras, porque cambian los verbos, porque uno puede ver la época distinta. Oramos un momento, ¿les parece? Allá donde estás, preparémonos ya para celebrar la Eucaristía, para encontrarnos con el Señor en su palabra, para encontrarnos con Él en su cuerpo y en su sangre. Yo te invito a que cierres tus ojos un momento y dejemos que esta canción del Señor nos ayude a abrir toda la vida para recibir las bendiciones de Él, para recibir su amor y recibir su alegría. Vengo ante ti, Señor, porque hasta hoy te he negado. Vengo ante ti, Señor, mi sed de mundo te ha matado. Se muere sin tu amor. Toma mi alma, tómame. Toma mis labios, toma todo mi existir. Toma mi vida para ti. Toma mi cuerpo, se muere sin tu amor. Toma mi alma, tómame. Señor, bendícenos en este momento. Danos tu amor, danos tu paz. Danos todo lo que necesitamos, Señor, para poder seguir adelante. Tú sabes cuáles son nuestras necesidades. Sabes qué es lo que requerimos de ti. Y en este momento, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te pedimos que nos ayudes y nos concedas lo que estamos esperando. Te lo pedimos a ti, Padre, en el nombre de Él, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a celebrar la Eucaristía.